multinacionales. Bueno, eso me parece más importante que el cultivo. Ese me parece, o sea, un cultivo bananero era una locura, casi una vaina que a uno no le cabía en la cabeza que se pudiera hacer un cultivo. Pero lo de las multinacionales es algo demencial. Para mí, le voy a explicar por qué. El negocio bananero mundial lo manejan 3 multinacionales, que son United Fruit Company, Standard Fruit Company y Del Monte, ¿no es cierto? Pero lo manejan con puño de hierro a nivel mundial, ¿cierto? Controlan todo el mercado de Europa, de Estados Unidos, de Asia, de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? La United diseñó a Urabá como un cultivo transitorio de 5 años, solo por 5 años. ¿Por qué razón? Porque a las bananeras de Centroamérica y del Magdalena les cayó una enfermedad que se llama el moco, ¿no es cierto? Esa enfermedad le da a una variedad que es la Gros Michel. La Gros Michel era la variedad. Entonces, la United decide cambiar de variedad en Centroamérica por una nueva que ellos habían investigado que se llama Cavendish. Esa variedad Cavendish era mucho más productiva, mucho más resistente a los vientos, mucho más resistente a las enfermedades, pero tenían que tumbar todo bananeras para cambiar de variedad, entonces se quedaban sin banano. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, vamos a Urabá, hacemos una bananera por 5 años en Gros Michel, o sea, para abastecer el mercado que ya está, ¿cierto? Mientras ellos cambian de variedad. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan los 5 años y los bananeros colombianos dicen, bueno, se acabaron los 5 años, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y tuvimos el enredo pues, arriba en Atlántico, la famosa masacre, donde sale pues, el libro de Gabriel García Márquez. Ah, o sea, ellos lo del 29. Sí, la masacre. Sí. Dígame, José, le leo un dato curioso. A mí me gusta leer rapidito. El año de las primeras siembras, al año de las primeras siembras se produjo la primera exportación de banano. El 22 de marzo de 1964. Había mucho júbilo en general y salieron en el vapor Als Ferufer. Llevó el primer embarque de 7.541 racimos de banano del Urabá con destino a Estados Unidos. O sea, esta es una industria de 1974, nueva. Pues, lo que usted dijo, fue transitorio porque vinieron a hacer. ¿Sí? Sí. Pero entonces ahí me surge una inquietud. 5 años después, ¿qué pasa entonces con los bananeros de Urabá? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se van a acabar los contratos, ¿cierto? Con la United Fruit. Y los bananeros se van a quedar con una infraestructura costosísima, porque una finca bananera con todos sus todo lo que necesita, eso de infraestructura es costosísima. Entonces la United les ofrece, bueno, yo les puedo seguir comprando el banano, pero en peores condiciones en las que ya estaban, ¿cierto? En peores condiciones. Entonces ellos se pudieron pensar, pero pues, si estamos mal ahora y nos quieren comprar el banano, entonces ¿qué hacemos? Entonces ellos empiezan a pensar en la idea de vender, de exportar el banano de manera independiente en las multinacionales. Que eso digo yo que eso era demencial, porque uno pensar que unos colombianos se iban a meter al mercado norteamericano, a quitarles mercado, que fue realmente controlado por United Fruit Company, Standard y Del Monte, eso no le cabía en la cabeza a nadie. Pero además sin nada. ¿Por qué razón? Porque cuando se acaban los contratos lo que hay es fincas, pero no hay infraestructura exportadora. Para exportar no solamente se necesita la finca, se necesitan unos equipos de bongos que lleven el banano al mar, porque como no había puerto, entonces los barcos venían y fondeaban, hasta ahora fondean en el Golfo de Urabá, y se les lleva el banano en unos bongos, ¿no es cierto?, que son unos trenes pues marítimos. Necesitaban tractores, necesitaban una infraestructura que no tenían, nadie tenía. Todo eso era propiedad de la frutera.